Estamos en Facebook, así que vamos a arrancar. Muy bien. Bienvenido Estefano también. Está con nosotros desde Perú, Estefano, así que nos sentimos contentos. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la división del sermón. ¿Ok? Estefano, por favor, ya, para que saludes y también para que tengas la oración, si eres tan amable. Ya voy, disculpa, ¿qué dijiste? Buenas tardes. Buenas tardes. Para que por favor tengas la oración y arranquemos. Ok. Buenas tardes, mis hermanos. Oramos pues. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad una vez más de venir a aprender de estas cosas con tu siervo, Pastor Marcos Saras. Esta clase prepara nuestros espíritus para aprender lo que sea necesario para continuar con tu obra. Y sobre todo, Señor, muchísimas gracias por la oportunidad de estar vivos y, bueno, aprendiendo en este momento, Señor. Quédate con nosotros, perdona nuestros pecados, lo pedimos humildemente por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Estefano. Bueno, también queremos saludar a las personas que están viéndonos a través del Facebook y los que verán después esta clase. Hoy vamos a hablar a seguir hablando con más calma de la división del sermón, ¿ok? Especialmente lo que tiene que ver con el cuerpo del sermón. Recuerden que ya tenemos una clase donde yo expliqué todo esto desde el punto de vista teórico. La clase pasada y la clase de hoy están destinadas a ayudarnos a ir poco a poco, paso por paso, para que ustedes, que son predicadores, que son predicadoras, ustedes puedan pensar en su experiencia y puedan tratar de inyectar esta información en lo que ya usted sabe. Por eso es muy importante que usted, si está en Facebook, nos escriba, y si está aquí, piense en su experiencia. Usted como predicadora, usted como predicador, ponga en práctica esto que estamos queriendo explicarles, para que usted recuerde, no importa si usted lo ha hecho mal o regular o bien, no importa, lo importante es que mejoremos, ¿ok? Que preguntemos, ¿cómo lo hago así? Recuerden que la predicación tiene un elemento personal muy importante, pero ese elemento personal tiene que estar disciplinado, y tenemos que ser un poquito más profesionales en cuanto a la presentación de la verdad. El Espíritu Santo toma a cualquiera y lo utiliza como sea, es cierto, pero nosotros tenemos que tener herramientas pues, para hacer las cosas de la mejor manera. Así que la intención es esta. Voy a meterme aquí en Facebook por si acaso alguno se mete. Madrecita, ayúdame aquí, por favor, métete en mi Facebook para... Ok, vamos, aquí está mi hermana Francis, nos va a ayudar. Ok, vamos a compartir entonces la clase de hoy. Recuerden que el objetivo de esta repetición es que usted haga preguntas. No espere, no hay pregunta tonta. Usted como predicador, como predicadora, póngase. Y cuando yo diga algo, ¿cómo hago esto? Así, o sea, necesitamos ser un poquito, no tenga miedo, pues. Esa es la intención, que usted pueda hablar de esto, porque este asunto de la división del sermón es fundamental. Ok. Y cada vez que usted escucha un sermón, procuremos, esto nos sirve de práctica, procuremos establecer la introducción, procuremos establecer el cuerpo y procuremos establecer la conclusión. Así mentalmente, usted dice, bueno, el pastor Sánchez que predicó esta mañana, ¿cuál fue su introducción? ¿Cuál fue la división de su cuerpo? ¿Cómo fue la conclusión? ¿Cómo estuvo su resumen? Eso, o sea, vamos a practicarlo y vamos a aprender de los errores de los demás y de las cosas buenas que los demás tienen. Así nosotros nos mantendremos, y cuando hagamos nuestro sermón, entonces lo vamos a hacer cada día mejor. Recuerden que también les mandé un Word donde hicimos un examen, una tentativa de la división del sermón de Pedro en el Pentecostés. No sé si ya lo vieron, no importa si no lo vieron, pero ya lo tienen en el grupo, lo puse.
Eso sirve como un ejemplo para que nosotros veamos cómo Pedro dividió, cómo podemos dividir el sermón de Pedro. Vamos a hacer también una división del sermón de Pablo, y la idea es que nosotros vayamos practicando. Y pronto, si ustedes desean, esperamos que ustedes puedan grabar su sermón, mandármelo para yo más o menos darle algunas recomendaciones si quieren, o si no, podemos tener aquí un pequeño sermonete donde ustedes puedan tener una introducción, un cuerpo, donde puedan dividir y así la conclusión y todas esas cosas que tiene el sermón. ¿Ok? Recuerden que todo esto es para que usted cada día, y yo también, todos podamos ser más útiles y más eficientes en el trabajo que tenemos que hacer por el Señor. Así que rapidito, como las partes del sermón, todos lo sabemos, ¿verdad? Lo que buscamos es primero el intelecto, después vamos a las emociones y lo más importante, que el pecador desee adaptar su vida al mensaje que Dios le está dando. Así que el mensaje llega, se mueve el corazón, el pecador, el Espíritu Santo, a través de las herramientas que Dios nos da, movemos las emociones. Las emociones, recuerden, no tengan miedo a las emociones. A veces pensamos que las emociones son malas. No, las emociones no son malas. El Espíritu Santo utiliza todo el ser. Por eso usted cuando predica, usted suda, usted ora, usted habla alto, habla bajito, usted intenta. Esas son emociones. Si no fuésemos como, si no Dios nos mandara la pura Biblia. Pero cuando se incluye al ser humano, entonces se incluyen las emociones del ser humano. Y el ser humano se emociona cuando ve el pecador, cuando ve el amor de Dios, cuando ve el plan de salvación. Esas son las emociones, que no solamente el predicador, sino también el pecador que está sentado, la pecadora que está sentada, necesita también ser tocado en sus emociones. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que pedirle, Señor, tócame a mí para que entonces yo pueda tocar o tú puedas tocar a través de mí a los demás. Y lo más importante es la voluntad. Todo sermón busca cambio, que el pecador quiera cambiar su vida y adoptarla al plan de Dios. Ok, ese es un repaso nada más. Vamos rapidito, las emociones, apelar a las emociones, ok, la de experiencia actual, la voluntad, tal y qué sé yo, hablamos de eso, ok. Entonces, el sermón tiene tres partes fundamentales. Ya esto usted lo sabe, así que simplemente es un recuerdo. El sermón, tres partes. Usted tiene que escribir esto. Cuando usted vaya a predicar, tiene que escribirlo, aunque sea, si usted quiere hacerlo completo, todas las palabras y poner aquí voy a orar y aquí esto, no hay problema. Si ese es su estilo. Otros hacemos un bosquejo, ¿ok? A veces el bosquejo ni siquiera se ve. A veces el bosquejo la gente no lo ve cuando yo estoy predicando, la gente no lo ve, no lo tengo. Pero el bosquejo es lo que me guía. Cuando yo hago mi bosquejo, después puedo hacer el PowerPoint, porque el bosquejo me determina a mí el PowerPoint o el precio, lo que yo quiera hacer para graficar el sermón. Entonces, es muy importante el bosquejo porque el bosquejo nos mantiene. El bosquejo es el que nos mantiene en la ruta. El bosquejo contiene no solamente estas tres partes, el bosquejo contiene lo que hemos dicho anteriormente, debe tener el texto, debe tener el título, debe tener el tema, todas esas cosas que usted ya sabe. Recuerde que nosotros somos responsables del conocimiento que el Señor nos da. Usted tiene que hacer si lo hace en computadora, maravilloso, así usted hace bien bonito y pone título, y pone tema, y pone texto, y pone proposición, y pone clase de sermón. Recuerden, no olviden esto, todo lo que hemos dicho, si va dirigido a los amigos, si es para el discipulado, ajá, los énfasis, todo eso, eso está en el sermón de Pedro, es en el ejemplo de Pedro. Así que mis amados, vamos a cada día a hacer mejor las cosas para nuestro Dios, el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto que acabo de mencionar, hermanos? ¿Alguna preguntita? ¿Todo está bien? A ver, ¿cómo hacen ustedes sus sermones? Pues ya que ustedes no me preguntan, ¿cómo usted está haciendo su sermón? A ver, ¿lo hace en computadora? ¿Lo hace en papel? A ver, háblenme un poquito de eso. ¿Quién quiere participar? Yo, Hermana Wilma, ¿usted lo hace cómo? yo en papel.
Muy bien. La hermana Wilma lo hace en papel. ¿Y los demás cómo lo hacen? A ver. ¿Dónde lo hacen? Yo lo hago en papel, pastor. Yo lo escribo. Ajá. Cuando yo saco las conclusiones, yo hago como un sistema de minimizar toda la historia o todo lo desarrollo. Y entonces después saco la conclusión y entonces yo lo hago en un papel por escrito y después lo paso en la computadora y después lo copio. Lo paso por una fotocopiadora. O sea, Arelis, ¿tú copias todo el sermón? O sea, todo lo que vas a decir. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, yo hago un resumen. Ah, ok, usted hace un resumen. Yo hago un resumen de lo que voy a hablar. Ok. Pero hay cosas que uno hace a veces un sermón y a veces Dios pone en usted una dirección diferente. Okay. Pero yo mayormente hago un resumen en un papel. Correcto, muy bien. Después lo pasa a la computadora. Ok. Sí. Hermana Wilma, ¿usted qué método utiliza? ¿Usted escribe todo o hace un resumen? Todo depende del desarrollo. Ok. Hay momentos que lo escribo, todo lo que voy a decir. Ok. Hay momentos que solamente en un pedacito de papel pongo los puntos clave, ¿verdad? Puntos clave, y de ahí pues desarrollo la predicación. Excelente. Todo depende en dónde vaya a predicar. Ok, gracias, hermana Wilma. A ver, Estefano y el hermano Pedro y los que están, vamos a ver por aquí. Ajá, a los demás, a ver, ¿cómo lo hacen? Bueno, yo lo he hecho de esta forma. Ajá, a ver. Primeramente me dice, ok, yo tengo que predicar, yo estoy orando y el Señor me impacta. Cuando siento ese impacto, entonces estoy buscando en la palabra de Dios y estoy haciendo notas. Antes lo hacía como la hermana Arelis, ponía lo que me impresiona, ¿no? Vamos a poner que el Señor me impacte de algo que me impactó a mí, del amor. Wow, entonces yo me viene algunos textos y yo comienzo a buscar información en la Biblia y yo lo ponía en un papel y luego lo formalizaba en la computadora, pero ya no lo hago así. Ok. Yo ahora uso los medios que la computadora. Sí tengo los textos en lista, lo que se me ha tocado. O sea, que es como algo, no sé, como que el espíritu te da un tema. Ok. Y te impresiona eso. Entonces, lo voy a desarrollar. Pues, ya sabes, oramos, buscamos en la Biblia y buscamos. Y eso a veces me toma... ok, pero entonces, ¿tú lo organizas cómo, Pedro? O sea, cuando lo vas a presentar, ¿cómo lo organizas? Sí, yo lo organizo por en el desarrollo del tema. Hago una introducción. O sea, ¿lo escribes todo o haces un resumen? A ver. No, yo no, en ocasiones escribo lo que se me, cuando estoy estudiando la palabra, que me vienen unas inspiraciones, esas notas yo las escribo. ¿Ve? Que para mí ha sido de bendición. Pero hay ocasiones que cuando uno está presentando el sermón, es mucho más de esa nota. Perdón, pastor, yo comprendo al hermano Pedro porque a veces hay... Perdón, ya va, un momentito. Ok, ya va. Quiero entender al hermano Pedro, o sea, pero tú haces un papel, o sea, son dos formas.
o lo hago completo, pero poniéndole introducción, cuerpo y conclusión. O sea, esa es la pregunta. O lo hago un resumen poniendo igual introducción, cuerpo y conclusión. O sea, es muy importante esto que estamos conversando porque estamos hablando de organización del sermón. ¿Ok? Recuerden que el Espíritu Santo sí, Él no puede cambiar, Él no puede hacer lo que a Él le dé la gana con nosotros, porque nosotros somos su instrumento. Está bien. Pero recuerden, nosotros antes del sermón estamos con el Espíritu Santo. Y cuando estamos en el sermón, estamos con el Espíritu Santo. Entonces, debemos tener cuidado de estar con el Espíritu Santo y de repente en el sermón cambiar la cosa. ¿Eso no les parece raro a ustedes? Sí. Por eso, a veces, el Señor, dependiendo del grupo, tal y que sé yo, no sé, Él cambia, pero no podemos, no podemos tener dos sermones o acostumbrarnos a tener dos sermones. O sea, eso es disciplina. Si yo estuve orando, trabajando con el Espíritu Santo, organizando mi cosa, en el sermón se supone que yo debería más o menos, claro, pueden cambiar algunos énfasis, tal y qué sé yo, no hay ningún problema, pero no podemos cambiar todo, o sea, acostumbrarnos a cambiar todo el sermón porque entonces, ¿el Señor es loco o qué? Esa es la pregunta lógica. ¿Me explico? O sea, porque si el Señor me estuvo trabajando, ¿por qué después el sábado Él va a cambiar todas las cosas? Yo tengo que preguntarme, ¿será el Señor o será que hay algo que yo no estoy haciendo bien? Ojo con eso, porque el Señor no se equivoca, yo sí me puedo equivocar, ¿ok? Entonces, algo me faltó. Entonces, sigo con Pedro, porque me interesa mucho lo que Pedro está diciendo. A ver, Pedro, tú haces, y recuerden, todo está bien, eso de acuerdo a la personalidad de cada quien. O sea, por eso no está bien que lo hagan como yo lo hago, no. Usted tiene que buscar su estilo, o sea, cómo usted se siente bien. Pero lo que sí debe tener todo, es una introducción, un cuerpo y una conclusión. Eso no puede faltar, no puede faltar. Ahora, si usted lo hace escrito todo, maravilloso. Si lo escribe en un papel en la computadora, maravilloso. No hay ningún problema por eso. Pero sí debe tenerlo, sí debe tenerlo. Si usted lo utiliza en el sermón, maravilloso. Si no lo utiliza, no importa, pero debe tenerlo aquí en la mente. O debe tenerlo, a veces yo lo tengo en la Biblia, como sigo o sea, yo escribo el sermón en la Biblia. Yo lo escribo, entonces, y he visto otros predicadores que hacen lo mismo. Entonces, por ejemplo, si es aquí Jeremías 6, entonces escribo alguna palabra que yo sé que eso me ayuda a recordar toda la introducción que el Espíritu Santo ya hizo. Y entonces yo divido, pongo algunos colores y entonces ahí yo tengo mi bosquejo, pero yo hice el bosquejo ya, lo único que la Biblia me sirve como bosquejo, si es un solo versículo, ¿ok? O a veces tengo dos o tres versículos y anoto aquí de capítulo 7, versículo 8, entonces para ir aquí y entonces ahí tengo en la Biblia el sermón. Esa es una manera, pero no significa que yo voy a agarrar y voy a ir así. No. Yo tengo que escribirlo, yo tengo que orar por eso, yo tengo que organizar y por eso el sermón no se, es como rumiar. El sermón es como la vaca, hermanos. Nosotros lo vamos haciendo y poco a poco el Señor nos lo va cambiando, nos lo va mejorando, nos lo va. Por eso cuando llega el momento, el sábado o cuando nos toca predicar, entonces nosotros presentamos allí algo que ya está orado y está bien organizado en nuestra mente. Eso es lo que queremos. Entonces, hermano Pedro, explícanos, yo trato de escucharte, pero como que no entiendo cómo es que lo haces. A ver. Primeramente, perdón que te insista, hermano Pedro. sí, primeramente, cuando yo, la experiencia que yo he tenido personal, Ajá. nunca he tenido una experiencia de cambiar el sermón. Amén. Si voy a hablar del amor, ese es el objetivo principal y siempre, gracias al Señor, me mantengo ahí, el amor Qué bueno. hasta donde quiero llegar.
si uso la palabra cambiar, lo que quiero decir es que en ese momento yo mismo quedo impresionado porque Dios me da información más profunda, más Así es. entendible de que cuando yo estaba estudiando esos días. En ese Ujú. momento recibo una información más impresionante, pero Amén. con el tema. Nunca he tenido Correcto. la experiencia de que he comenzado a hablar del amor y allá estoy hablando ahora del pecado o hablando de otra historia. No he tenido esa Qué bueno, experiencia, qué bueno. pero le doy gracias a Dios porque he usado diferentes estilos. El estilo que Amén. Qué usted habló, he tenido como papelito bueno. con la palabra clave, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero como usted dice, eso de preparación de oración y estudio. Correcto. Especialmente vamos a poner un miércoles, ¿qué más? Entonces yo lo he hecho de esta forma. Tengo un papelito, eso que se pegan, una frase ahí de lo que voy a hablar Ujú, con el texto que le sigue. ujú. Si yo estoy hablando Ok. de Mateo, de San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Ok, pero entonces, Pedro, ¿qué es lo que te guía para poner esos papelitos? ¿Qué es lo que te guía a ti? O sea, porque los papelitos están bien, pero antes haces algo, Mateo y después Lucas y después esto, o sea, organiza tu cosa. Lo primero es que en el momento que yo sé que voy a predicar, ya yo estoy orando, pidiéndole Ajá, al Señor, y entonces quedo impresionado con un tema. ok. Me viene que, y, 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 y primero yo quedo impresionado y yo quedo como que una bendición para mí. ¡Wow! Ujú, Entonces yo comienzo a buscar información y a estudiar. ok. ¿Eh? Ajá, y entonces, ¿cómo organizas esa información que consigues? Pues si es algo corto, Ajá, poner un devocional, pues he usado lo que he estudiado, voy a ok. hablar del amor, Ah, entonces pero ¿lo escribe en papel o lo escribe en la computadora? ¿Dónde lo escribes? no, lo escribo en un papelito, esos que se pegan, si es Ok, algo corto, como ok, si usted es dijo, algo corto. La Biblia misma me va guiando. Ok, Un sermón, ya ajá, yo lo escribo en un papel, ok, lo escribo en un papel, todo el bosquejo, la ok. introducción, el desarrollo y la conclusión. Perfecto. Ok, ok. Pero últimamente he mejorado en ese aspecto usando la computadora. Perfecto. En la Ok. computadora ahí me lleva a la Biblia misma, me lleva a los comentarios, Ujú. ahí usando el internet y me ha Muy ayudado bien. mucho. Muy bien. El bosquejo es el mismo escrito como en la computadora. Excelente, excelente, excelente. Ok, gracias, Pedro. Y Estefano, bueno, antes quisiéramos saludar aquí a Elba Vera. Saludamos los que están en Facebook. Alcides Manrique, el profesor. Gracias, profesor, por estar escuchando. César Castro también y William Maita. Todos ellos están, y también Risori Guzmán. Saludos a todos ellos que están en Facebook. Y si quieren, pueden hacernos algunas preguntas, no hay ningún problema. Así que trataremos de hacerlo mejor. A ver, Estefano, ¿cuál es tu experiencia? Rapidito, a ver. Se escucha bien con los audífonos. Así es. Bueno, mi experiencia, si supiera, yo he predicado una sola vez, no cuenta cuando Ajá. era niño en la iglesia, y mi experiencia fue que hice todo lo que no se tiene que hacer. Me dormí a las 3 de la mañana, prediqué larguísimo, hablé de todo, un desastre, pues. Eso fue hace mucho tiempo, así que bueno, estamos aprendiendo. Yo quisiera hacer una preguntita, porque esta semana escuché unos sermones de X personas. La idea no es criticar, sino aprender. Ujú. Y predicó bien la persona, ¿no? Pero hubo un sermón que me dejó como una duda. Él habló de la historia de Naamán en Segunda de Reyes 5. Y el primer versículo dice que Naamán era muy valeroso y tal y qué sé yo, pero era leproso. Y entonces esta persona hizo la primera analogía, dijo que la lepra es el equivalente al pecado. Y después siguió leyendo y a Naamán lo mandan a meterse 7 veces en el río. Y entonces ahí él saltó a Marcos, creo, y entonces donde dice que el que creyera y fuera bautizado, ese será salvo. Y él dijo que ese bautismo, o sea, que esas 7 veces representaban al bautismo y que por ende el que se bautizara sería salvo, y esa fue la historia de Naamán. A mí eso me dejó un poquito como que pensando, o sea, esas analogías las podemos usar nosotros
O en el caso de que sea una historia, así como tú nos has enseñado, que tenemos que sacar el tema de la misma historia, de lo que dice la palabra de Dios, o sea, ¿hasta qué punto está bien, hasta qué punto no está tan bien? Esa sería mi pregunta. No sé si me Interesante, entiendes. muy interesante, muy interesante. A ver qué piensan los demás con respecto al uso de esa analogía. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Cómo le podemos responder a Estefano? No estoy de acuerdo. ¿Qué dice hermano Pedro? Que no estoy de acuerdo. Ok, hermano Pedro no está de acuerdo. ¿Qué piensan los demás? Está fuera de contexto. Ok, ok. Bien. Es como usted Sí. dijo, cuando nosotros vamos a presentar la palabra de Dios, eso es algo muy serio. Ujú. Tenemos que, en otras palabras, dejar que la Biblia misma hable. La Ujú. palabra hable, no poner nosotros nuestro propio argumento. Sí, sí. Bueno, se puede decir lo mismo sin tener que utilizar la historia de Naamán. O sea, si nosotros presentamos la verdad y decimos, mire, esto es lo que significó la historia de Naamán, tal y qué sé yo, y podemos decir, esto pudiese, o sea, podemos utilizar algunas palabras que le dan a entender al oyente que eso no lo dice la Biblia, sino que yo estoy infiriendo. Yo estoy infiriendo. Yo quiero hacer como una comparación. O hermanos, mire, podemos utilizar la historia de Naamán como si fuese relacionada con el bautismo. No tiene que ver con el bautismo, hay que aclarar. Y entonces nosotros podemos utilizar eso como una introducción, alguna cosa así, ¿no? Pero debemos tener cuidado porque realmente, sí, el pecado, la lepra, sí, es cierto. O sea, pudiese haber algunas comparaciones. Por eso digo, es muy importante que nosotros le digamos a la gente lo que realmente dice el texto. Y si queremos hacer alguna analogía, debemos tener mucho cuidado utilizando quizás algunos otros textos que hablan acerca del pecado como una lepra, el bautismo, o sea, es como una historia, pues como si agarramos la historia de Nínive o la historia, y entonces, porque eso es lo que nosotros hacemos, agarramos la historia de Nínive y entonces la llevamos a nuestro tiempo y hacemos algunas comparaciones, tal y qué sé yo, o sea, que pudiésemos por allí irnos, pero debemos tener mucho cuidado porque a veces le estamos haciendo creer al oyente que la Biblia está diciendo eso. No, nosotros estamos haciendo una extrapolación, estamos haciendo una aplicación, o yo estoy agarrando esa historia y la quiero meter en la historia del bautismo, pero no es lo que realmente la Biblia está diciendo. ¿Ok? Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado porque el mensaje, quizá ese mensaje está más claro en otra porción bíblica, pero porque él no se estaba bautizando. Naamán sabía que no se estaba bautizando. Ahí está el problema. Naamán no se estaba bautizando. Naamán no estaba aunque aceptó ser parte del pueblo de Dios, pero él no estaba diciendo, bueno, me voy a sumergir para entrar al pueblo de Israel. Naamán no estaba pensando así. Él estaba haciendo eso para curarse. Ese es el mensaje, ¿no? Entonces, por eso no es una aplicación directa, aunque puede ser indirecta, pero hay que decirle, él no estaba pensando en el bautismo, ni estaba pensando tampoco en unirse al pueblo de Dios. Él quería curarse. Pero hoy nosotros, entonces ahí viene la aplicación, pero es una aplicación no directa, es una aplicación inventada por mí. Yo tengo que decir a la gente, es un invento, porque eso no lo dice la Biblia. Ahora, si la Biblia dijera, como Naamán se bautizó, nosotros también nos tenemos que bautizar. Si la Biblia dijera algo así, entonces ahí sí tenemos apoyo bíblico para comparar eso con el bautismo. ¿Ok? Porque la esencia del bautismo, ¿cuál es? La esencia del bautismo es yo, pecador, acepto formar parte de la familia de Dios. Esa es la esencia del bautismo. Por eso vengo a la ceremonia. Naamán no estaba pensando en eso. Pero si queremos forzar el texto, tenemos que ser claros con la gente. ¿Ok? Más o menos así, Estefano. ¿Quedó claro? Ok. Estefano, Sí, sí. aunque tú tengas tan poquita experiencia, pero ¿cómo te gustaría hacerlo, pues? ¿Te gustaría escribir todo o te gustaría hacer resumen? Me imagino como que línea por línea, palabras claves que me recuerden la idea más grande. Ajá, pero cuando Como dices línea así por eran línea, ¿te refieres a escribirlo todo, lo que quieras decir?
Cuando, por ejemplo, en la universidad a mí me tocaba exponer, yo no Ajá. copio todo el texto, pero sí pongo como que el párrafo, la línea clave que me recuerda, o sea, Hace como como tú un nos has resumen. dicho, un bosquejo, como tú dices, un Ok. bosquejo, un resumen línea por línea, y entonces uno sabe lo que Perfecto. tiene en la mente, pues. Muy bien, excelente. Ok, vamos entonces a avanzar. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda por aquí, por aquí, por aquí. Ok, vamos a avanzar un poquito, a ver hasta dónde podemos llegar hoy. Wow, pero todo muy interesante. Me gusta esto. Ok, vamos rapidito. Ya esto lo hablamos, el corazón, importancia de las divisiones, el desarrollo. Estamos hablando ahora, no estamos hablando ni de la introducción ni de la conclusión. Eso lo hablaremos después. Ahora, usted ya tiene su texto. Usted ya tiene el mensaje. Ya el Señor le mostró cuál es el mensaje. Recuerde lo que dijimos. Cuidado con un tema muy amplio. Usted tiene que tener un tema bien específico para que usted pueda dividirlo bien. Hay temas como el arrepentimiento, eso es muy grande. El perdón, el perdón de Dios, tema muy grande. El amor de Dios, tema muy grande. O sea, nosotros tenemos, si hablamos por ejemplo, el perdón de Dios, tenemos que tratar de limitar para que el pecado, porque es muy difícil tratar un tema de eso en 30 minutos, en 25 minutos, es muy difícil. Por eso la división comienza en la escogencia del tema, Y usted escriba el tema. Y quiero decirle que esto no es fácil, porque usted consiguió el texto y usted dice, bueno, ¿de qué habla aquí? Sí, me gusta el texto, quiero hablar del texto. Pero, ¿cuál es la creencia adventista que usted va a tocar? Y de esa creencia, ¿qué punto, qué aspecto va a tocar? Ese aspecto es el tema, el tema, el tema. ¿Ok? Y escríbalo. Y muchas veces me ha pasado que yo escribo el tema y digo, pero es que no cuadra el tema con esto. Aquí o cambio el tema o cambio esto. Eso es esa es la lucha del predicador, de la predicadora. Cómo organizar su tema con su sermón. Correcto. Tiene que tener el tema, tiene que ir junto con la proposición. Recuerde que la proposición es el resumen de su sermón. Cuando usted pregunte, a ver, ¿qué prediqué hoy, hermano? El hermano diga, usted predicó hoy sobre tal cosa. Bueno, entendió. Si el hermano comienza a divagar, bueno, usted habló sobre el amor de Dios y habló no sé qué cosa, no quedó claro el tema. No alcanzó el objetivo. Si el hermano queda confuso, el sermón no digamos que no sirvió, pero no estuvo bien. Por eso necesitamos hablar, o sea, el sermón no es como una escopeta, el sermón es un revólver, directo, una bala. Y el próximo miércoles otra bala. Así trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu no trabaja así, estilo perdigón, no, nada de eso. ¿Ok? Así que es muy importante. Así que el sermón es aquel que provee a los oyentes los medios para retener. Pero si es mucha información, lo que hace el cerebro normalmente es botar todo. Pero si usted le deja 1 o 2 puntos claros, el cerebro más fácilmente agarra. Por eso la importancia de hacer bien las divisiones. ¿Ok? Y cuando usted tenga el tema, si usted quiere saber si el tema está bueno, usted podrá dividirlo. Pero si usted no encuentra cómo dividir el tema, algo no está haciendo bien. ¿Ok? Después, si hay alguna pregunta de lo que estamos hablando, por favor, háganla en este momento o háganla por acá. ¿Ok? Ok. Cuando dividimos el sermón, estamos hablando del cuerpo, 1, 2, máximo 3 partes. Yo recomiendo 2 partes, 3 partes máximo. No se meta 4 o 5, porque cuando 4 ya a la gente le cuesta. Por eso, si yo voy a decir una verdad, no utilicemos tantos ejemplos, porque entre más ejemplo, más tiempo y más se diluye. Y si usted comienza y agarra esto y quiere profundizar, va a estar 1 hora. Y la idea es que usted media hora, yo en media hora, 40 minutos máximo por ahí, ya vayamos terminando. ¿Ok? Muy importante este asunto. Así que usted, cuando dividimos bien el cuerpo, entonces es más fácil la idea
que pueda ser comprendida, o sea, por sus partes. La gente dice, bueno, primero hizo esto, después viene esto, y después, o sea, que es más fácil para la mente humana entender el mensaje. Porque muchas veces nos pasa que hablamos de lo mismo, pero volvemos y volvemos y volvemos y volvemos. Entonces, cuando la gente dice, pero ya entendí eso, ya entendí que Dios me ama, y entonces vamos al ejemplo y Pedro, y repetimos Dios me ama, y volver. No, usted tiene que avanzar, y eso es lo que hace las divisiones. Ya usted dejó claro que Dios lo ama, muy bien. Ahora, ¿qué hace Dios porque te ama? Y la otra parte, ¿qué tienes que hacer tú? O sea, ven el avance de la idea. Ese es el propósito de las divisiones. Por eso hay que hacer buenas divisiones. Porque si usted hace una sola división, ahí va a estar media hora dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta y quizá no llega a ningún lado. Usted tiene que llevar al pecador. Primer paso, listo. ¿Entendió esto? Sí. Segundo paso, ¿entendió el segundo paso? Sí. Usted tiene que estar seguro que el pecador vaya entendiendo cada paso. Primer paso. Segundo paso. Esos pasos son las divisiones del sermón. ¿Estamos claros o no estamos claros? Dígame, por favor. Y entonces, por eso es que la primera parte, primer paso, es como un carro. Usted mete la primera. Esa es la primera parte. Después la segunda, después la tercera, después la quinta. Y así usted va avanzando en su sermón. Por eso es que las partes del sermón, del cuerpo del sermón, son las que generan el movimiento. El hermano, el oyente va viendo el desarrollo, el movimiento del sermón con las partes que nosotros le damos. ¿Ok? Y eso es lo que mantiene el interés, porque la gente dice, ok, ya aprendí que Dios me ama, o ya aprendí que Jesús, por ejemplo, las profecías, ya aprendí primera parte, ya aprendí sobre lo que significa el carnero, ahora viene qué significa el macho cabrío, y ahora viene el juicio. Entonces, 3 partes allí. ¿Ve? Entonces, el pecador va viendo el asunto, va entendiendo mejor el asunto. ¿Ok? Y entonces, esto también es importante porque le da descanso. Por ejemplo, dice, ya aprendimos que Medo-Persia representa el carnero. El carnero es esto y esto y esto. Entonces, ya, terminó el primero. Entonces la gente como que hace un quiebre. Y ese quiebre, para comenzar con otra parte del tema, es un descanso para la mente. Pero si usted sigue hablando allí sobre el mismo tópico, la gente como que no le ve fin y eso cansa y la gente... Generalmente cuando algo no tiene partes, cuando algo no tiene partes, no está dividido, la gente generalmente vota eso. Por eso es muy importante que nosotros hagamos las divisiones correctamente. ¿Ok? Y fue importante porque nos ayudan a mantener las impresiones. Ahora, ¿cómo dividimos el sermón, el desarrollo del sermón? Ok. Recuerden, algunos ponen una palabra, pero eso no es una división. Una palabra es una frase. Es una frase. Usted diga, ahorita voy a dar algunos ejemplos, pero tiene que ser una frase o una oración gramatical, compuesta. Eso significa que debe tener, o sea, que si lo lee alguien más, que si lo lee su esposa, su esposo, su amiga, quien sea, la persona entienda más o menos el sermón, el bosquejo. Yo sé que algunos tenemos una mente un poco grande, así, poderosa. Entonces podemos con una sola palabra, pero es bueno que usted escriba. ¿Por qué? Porque cuando, supongamos, a usted le toca repetir el sermón, no cometa el error de creer que como ya usted predicó, usted ya sabe el sermón. No cometa ese error. Usted, aunque vaya a predicar, o yo, aunque vayamos a predicar el mismo sermón, tenemos que pasar por el mismo proceso. ¿Qué significa el mismo proceso? Pensar, voy a predicarle a esta iglesia, comenzar a orar. Señor, dame. Mire, el Espíritu Santo tiene que encenderte, tiene que encenderte. Muchas veces decimos, no, ese sermón yo lo prediqué el sábado pasado, no, ese sermón yo lo prediqué, eso está listo ya. No, hermano, no comete ese error. Yo lo he cometido, por eso se los digo, y varias veces. Es un error tremendo. No, si yo lo prediqué el sábado pasado, así que arrancamos. No. Usted tiene que pasar por el mismo proceso, estudiar el versículo, pensando en la iglesia y revisar. ¿Será, Señor, esto? ¿Será? Y entonces muchas veces el Espíritu Santo ahí cambia. A veces con el mismo texto, un sermón distinto. Eso es como recalentar, pero un recalentamiento
no haga lo que hacen algunos, un recalentamiento de que, no, ya yo me lo sé, esta parte. No, 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 no. El sermón no es un discurso. El sermón no es un discurso. El sermón usted ya tiene quizá la parte intelectual, pero usted tiene que emocionarse con el sermón. Usted tiene que estar prendido. Cuando usted vaya a predicar, usted tiene que estar como un toro ahí, como un boxeador, cuando va a presentarse. Usted tiene que decir, Señor, tengo este mensaje, y la proposición en la mente. Quiero que la gente quede claro con esto. Usted tiene que estar emocionado. Usted se para allí en ese púlpito, aunque sea un solo hermano que esté viéndolo o esté escuchando. No importa. El Señor te utilizó. Tú no sabes dónde va a llegar ese sermón y si lo vas a grabar, mejor todavía. Entonces tú estás allí con un mensaje, tú estás emocionado. Si tú no estás emocionado por la verdad que vas a presentar, si no hay ríos de agua viva, si tú no te sientes entusiasmado, yo sé que algunos somos tranquilos, está bien. Lo que estoy diciendo es que tiene que haber algo. Tú tienes que tener un mensaje. Y ese mensaje ya está subdividido aquí. ¿Cómo no? El Espíritu Santo puede cambiar, pero ya tú lo tienes bosquejado ya. Ya tú sabes, voy a entrar por aquí, voy a entrar por aquí, así como el boxeador. Esta es una pelea. El sermón es una pelea contra el pecado. Entonces, la introducción, el boxeador dice, tú tienes que pegarle aquí, y después le pegas aquí, y después lo cansas. Así mismo el sermón. El sermón es un acoso, poner al pecador contra las cuerdas. Eso lo hace el Espíritu Santo a través de nosotros. Por eso las divisiones son tan importantes. Y cuando yo le escribo, entonces, a mí me ha ayudado mucho, porque mi mente es una mente desordenada. Por eso yo hablo tanto de esto. Cuando yo escribo, muchas veces yo tengo que decir, pero señora, aquí como que no, la idea. Entonces, cuando yo le escribo, la idea llega. Pero si yo no la escribo, después cuando esté allí predicando, como no la escribí, la idea, entonces tengo problemas. Y el Señor se queda tranquilito diciendo, yo le dije a usted que la escribiera, pero usted cree que usted, como tiene 30 años de pastor, usted cree. Y entonces el Espíritu Santo a veces se queda callado y yo, Señor, perdóname, predicando, pidiéndole perdón al Señor. Oye, Señor, ayúdame, tal y qué sé yo. Y el Señor a veces lo hace, a veces no. Y a veces el Señor, por amor quizás a los oyentes, el Señor hace milagros. Pero hermano, nosotros no podemos poner todo el tiempo al Señor a hacer milagros. El Señor siempre tiene que hacer sus milagros, pero nosotros tenemos que ser organizados también. Así que, mis amados, mira, el tiempo se nos fue. Vamos, nos queda un minutico. Entonces, las divisiones deben ser formuladas lo más uniforme posible. Mire, vamos a hablar un poquito de esto. Lo que decía Pedro, una palabra o una frase clave. Cuando usted está dividiendo su sermón, escribiéndolo, algunas formas que algunas personas utilizan es poner en la oración esa que usted va a hacer, una palabra o una frase clave. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. La potencia del evangelio. Supongamos que la potencia es su palabra o la frase clave, la potencia. Entonces, la parte, por ejemplo, usted escribe, el evangelio es una potencia divina. Esa es la primera frase. La segunda frase o la segunda parte de su cuerpo, el evangelio es una potencia salvadora. Claro, usted va a desarrollar esas partes, pero ahí le estoy dando el ejemplo de cómo deben ser las oraciones. Por ejemplo, el evangelio es el sujeto, es el verbo, una potencia divina, el predicado. Por eso es una oración compuesta. ¿Ok? Y aquí se utiliza la palabra potencia. Usted repite potencia. Entonces el hermano cuando dice, ¿qué es el evangelio, hermano? Cuando usted termina su sermón, ¿qué es el evangelio? Entonces la idea es que el hermano diga, es poder de Dios, es una potencia que viene de Dios. Muy bien. Segundo, ¿qué hace esa potencia? Me salva. Segundo, muy bien. Usted está viendo cómo las partes de su sermón ayudan al hermano a recordar. Y usted utiliza una expresión. Ok, algunos, a ver, ¿cómo vamos? Preguntas. ¿Estamos quedando claros o no estamos quedando claros? Dígame. ¿Tienen alguna pregunta por ahí? Ok. Por allá en Facebook. A ver, ¿cómo está Facebook la gente? Están tranquilitos. Ok. Entonces, a veces nosotros dividimos el sermón haciendo preguntas. Por ejemplo, usted dice, ¿por qué necesito a Cristo?
o cuáles son los medios de salvación. O sea, usted hace una pregunta, por ejemplo, su sermón se llama ¿por qué necesito a Cristo? Entonces usted viene a responder, por ejemplo, vamos aquí. ¿Quién es aquel que menosprecia en el día de las cosas, el día de las cosas pequeñas? Zacarías, eso lo dice Zacarías. ¿Quién es aquel que menosprecia? Esa es una pregunta. Entonces, usted basándose en Zacarías, usted responde, dice, el que ignora la ley del crecimiento, ahí está la primera parte del versículo, el que pasa por alto la ley del ascenso, el que descarta el poder de Dios. O sea, ahí está respondiendo usted la pregunta que hace la Biblia. ¿Ok? Así que esa es una forma de dividir el sermón. Uno es utilizando palabras, frases. Otro es respondiendo preguntas. La pregunta puede ser, ¿qué debo yo hacer para ser salvo? La pregunta no necesariamente tiene que ser del versículo. Usted puede sacar la pregunta del versículo. Y las preguntas son ¿quién? ¿Por qué? ¿Cuál? Y usted responde con el versículo. Entonces, los versículos a veces tienen ya el versículo tiene la división, si es un sermón expositivo. Pero si es un sermón textual, usted puede utilizar otros versículos, pues. ¿Cómo vamos? Ya vamos terminando, pero lo veo calladito. Me preocupa cuando la gente está calladito ahí. Entonces, esa es la segunda forma como usted puede dividir su cuerpo del sermón. Y la tercera forma es cuando nosotros encontramos en la Biblia un imperativo. Recuerde que la palabra imperativo es una orden. Entonces, usted si encuentra un versículo que tiene una orden, usted dice, primero usted puede dividir qué significa el imperativo, qué significa la orden, para que la gente entienda. Primera parte, voy a explicar la orden. Segundo, ¿cuáles son las razones? ¿Por qué razón Dios me da esa orden a mí? Segunda parte. La tercera parte, ¿cómo usted puede cumplir la orden de Dios? Esa puede ser las tres partes. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Ten cuidado de la doctrina. Esa es una orden. Ten cuidado de la doctrina. Entonces, usted, primera parte, ¿qué significa cuidar la doctrina? De acuerdo a lo que dice Pedro. Entonces, ahí usted dice, Pedro dice, la doctrina es esto y esto. Usted está explicando lo que significa lo que Pedro tenía en la mente. Segundo, ¿cuáles son las razones por las cuales hay que cuidar la doctrina? Entonces ahí dice, bueno, porque vendrán hombres, tal y qué sé yo, papá. Entonces usted explica esa parte también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Entonces usted hace una aplicación, bueno, hoy cuidamos la doctrina haciendo esto, haciendo lo otro. Ahí están las divisiones del sermón. Cuando es un imperativo. Otro imperativo, por ejemplo, bueno, yo quería hacer esto como ejemplo, pero no tenemos tiempo para hacerlo. Aquí tenemos varios imperativos. Usted lee su versículo. Si usted encuentra una orden, por ejemplo, id y predicar el evangelio. Sed pues vosotros perfectos. Esos son imperativos. Los mandamientos son imperativos. No tendrás dioses ajenos. No codiciarás. Son imperativos. ¿Ok? Cuando es un imperativo, entonces nosotros podemos agarrar no codiciarás. ¿Qué significa no codiciar? ¿Cómo? O sea, la misma pregunta que le hacemos al principio. ¿Cuáles son las razones por las cuales yo no debo codiciar? Y podemos usar otros versículos de la Biblia que nos expliquen por qué no debemos codiciar. Exactamente. Entonces, solamente allí en Éxodo 20 nos quedamos. Exactamente. Usted se puede quedar en Éxodo 20 entonces, si te quedas en Éxodo 20, sería un sermón expositivo. Si te vas a otros versículos, entonces ya sería un sermón temático. Pero ojo con eso, cuando nos vayamos al temático, tenemos que estar pendientes de que no estamos haciendo lo que tú decías ahorita, pues con el tema de Naamán. Perdón, pastor. Adelante, hermana Arely. Si usted dijo que si uno iba a otros versículos, cuando uno estaba, vamos a poner como dijo el joven, él está en Éxodo, y cambia de ese versículo a otros versículos. Si son iguales, más o menos son la misma explicación,
¿Cómo fue que usted dijo? Ok, mire, se llama temático. Cuando es de un solo versículo o de un solo pedazo de la Biblia, que yo saco mi sermón, es expositivo, porque estoy exponiendo esa parte. Pero cuando yo utilizo varias porciones bíblicas, varias partes, varios versículos de la Biblia para explicar mi tema, entonces el sermón se llama sermón tipo temático, no expositivo. ¿Ok? La dificultad de esto es que muchas veces utilizamos muchos versículos y cuando yo digo, por ejemplo, el mandamiento es, o el comando o el imperativo es, no codiciarás. Entonces yo voy, por ejemplo, allí, por ejemplo, dice, no codiciarás. Y la misma Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás el burro de tu prójimo, no codiciarás, Pero yo puedo ahí mismo agarrar ese solo versículo y explicar. Ahí yo puedo decir, bueno, el imperativo con la familia, el imperativo con el negocio, cómo cumplir el imperativo en el negocio. Entonces ahí el mismo versículo me puede servir. Si yo me quedo con ese solo versículo, es un sermón expositivo. Ahora, si yo voy a Mateo y allá Jesús dice que codiciar significa tal cosa, entonces ya mi sermón es temático. ¿Ok? Muy bien, el tiempo se nos está escapando, hermanos, así que vamos a terminar con esta parte, pues. A veces lo que yo encuentro en la Biblia es una declaración. Por ejemplo, Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, una declaración. O sea, por ejemplo, dice, Jesús lloró. A veces dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Esas son declaraciones de la Biblia. Entonces, ¿qué significa que Dios es amor? Ese es lo primero, ¿eh? Entonces yo explico. ¿Qué significa Dios? Explico la declaración. ¿Qué significa que Dios es amor? ¿Será que esta declaración es cierta? ¿Será que Dios realmente es amor? La tercera, ¿cómo Dios cumple esa declaración en mí, en el ser humano? Entonces, ahí están las tres partes del sermón. Cuando es una declaración, el Evangelio es poder de Dios. ¿Qué significa eso, poder de Dios? ¿Será que es cierto que el Evangelio es poder de Dios? Esa es la segunda parte de mi sermón. La tercera parte, ¿cómo ese poder de Dios me afecta a mí hoy? O te afecta a ti. Entonces, ahí está. Yo estoy agarrando una declaración bíblica y estoy dividiendo mi sermón para explicar qué significa la declaración, probar si la declaración es cierta o no y cómo se aplica esa declaración en ti y en mí. Esa es una forma de dividir mi sermón. Y por último, aquí, por ejemplo, dice, la salvación pertenece a Jehová. Esa es una declaración que encontramos en Jonás 2:9. Entonces, primera parte del sermón, el origen de la salvación pertenece a Jehová. ¿De dónde viene eso? O sea, ¿qué significa eso? Segundo, la ejecución de la salvación. ¿Cómo se ejecuta eso? ¿Cómo es verdad eso? La tercera parte, la aplicación de la salvación pertenece a Jehová. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Entonces, ahí están las tres partes de la explicación cuando el sermón se divide para explicar, para hablar sobre una declaración. Y la última es cuando nosotros tenemos una historia bíblica. Esto es más sencillo, aparentemente. El problema de la historia bíblica es que usted no sabe qué pedazo le va a servir para su tema. Porque usted no puede agarrar toda la historia del rey David, imagínense. O voy a agarrar toda la historia de José. Usted tiene que agarrar José en la cárcel, o José y su papá, José, y entonces ahí usted cava. Eso es lo que tenemos que hacer, explicar por qué, qué significó en la historia el momento cuando le regala el papá de José la túnica. Entonces nosotros tenemos que profundizar, hermano, ¿por qué? ¿Por qué Jacob le regaló la túnica? ¿Por qué fue imprudente que le regalara la túnica? ¿Cómo se sintieron los hermanos? Y hablamos del celo. O sea, a veces nosotros desperdiciamos la historia. Porque comenzamos a contar historia y al final lo que hicimos fue contar historia, la misma historia que los hermanos conocen.
Entonces los hermanos dicen, ay, otra hablar de José. Y José y su papá y sus hermanos se pusieron bravos y después no sé qué cosa, y ya creímos que predicamos. No, hermano, claro que predicamos, pero predicamos lo mismo que saben los hermanos. Pero si usted quiere agarrar una historia bíblica, fájese con un pedazo, porque la historia bíblica es muy grande. Fájese con un pedazo. ¿Por qué Dios metió esos dos muchachos? ¿Por qué Dios dijo que Jacob y Esaú eran dos naciones? Y usted se mete ahí y explica, ¿y por qué Dios dijo eso? ¿Y cuándo se cumplió eso? Y usted ahí. Y entonces el hermano aprende y dice, oye, yo no sabía eso. Dice, mire, hermano, lo mismo pasa hoy. Entonces va a la aplicación. La misma lucha entre el bien y el mal, tal que sé yo, está en usted, tal y usted hizo una aplicación de la historia ahí no está hablando, ahí sí está hablando, perdón, ahí sí está hablando del conflicto entre el bien y el mal. En el vientre de una mujer. Y usted pone el sermón, por ejemplo, título, con el diablo en la barriga, algo así. Y entonces la gente, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces usted viene y explica la lucha entre el bien y el mal, y el hermano dice, oye, sí. El sermón es así, hermano, una conquista del Espíritu Santo al corazón endurecido de nosotros. Pero tenemos que hacerlo de una manera bien. Ok, terminamos. Preguntas. Muy bien. ¿Alguna pregunta a los que están aquí en vivo o los que están en Facebook? Yo quiero hacerle una pregunta, pastor. Adelante, hermana Arelis. Ok. Yo mayormente, usted me dice si está correcto. Vamos a ver. Yo tomo un versículo, Ajá. pero yo voy a la Biblia, yo voy al diccionario primero y chequeo cuántas veces está en la Biblia. ¿Está en la Biblia que el versículo? Lo mismo. Okay. Puede decirlo Pedro, puede decirlo Pablo, puede decirlo. Entonces yo lo leo todo. Entonces yo saco un resumen de lo más importante que se dice de todos esos versículos. Y yo lo hago como temáticamente. Y eso es lo que yo uso, lo más importante que yo saco, como si fuera el sumo de la Biblia. Okay. Es como, sí. Y yo quiero preguntarle algo, ¿eso es malo hacer esto? Porque a veces yo voy al diccionario, vamos a poner, tiene 3, 4, 5, 10 versículos, pero yo voy a la Biblia y lo leo los 10. Pero por lo menos yo sé cuánto tiene y cuánto se refiere a lo mismo. ¿Eso está correcto o no? Sí, bueno, ese es un estilo, se llama temático, pero es un poquito peligroso ese estilo. Eso lo hemos tratado de explicar, porque así yo puedo hacer que la Biblia diga cualquier cosa. O sea, si yo agarro un versículo aquí, otro versículo allá, otro versículo acá, y lo saco de contexto, no necesariamente tiene que ser así, puedo hacer decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice. Entonces, por eso, mira, por eso hay dos formas. Tú puedes agarrar, si tú, por ejemplo, dices, bueno, voy a hablar sobre Jacob y Esaú en el vientre de su madre. Entonces tú vas al versículo de la Biblia, tú te puedes fajar con ese versículo. Entonces tú comienzas a ver dónde comienza este problema. Entonces tú vas a buscar, entonces tú dices, bueno, el problema viene de aquí. Entonces tú te fajas con ese versículo y antes de ir al diccionario, antes de ir al comentario bíblico, antes de ir al Espíritu de Profecía, a cualquier parte, tú te fajas con ese versículo y dices, Señor, pero como si no existiese ningún otro versículo. Y tú te fajas allí, te fajas y estudias ese versículo y vas anotando a ver lo que el Señor te está diciendo. Esa es una forma. Eso se llama exponer o expositivo, exponer ese solo versículo. Si tú, por ejemplo, quieres decir, bueno, ¿en qué otra parte de la Biblia utiliza esta lucha? Entonces tú vas, bueno, lo utiliza en Daniel o Jesús lo dijo, o Pablo, lo que sea. Ya te estás yendo a un versículo
a versículos que hacen referencia a ese acto. Ese debería ser el segundo paso. El tercer paso, que es el paso más peligroso, que es cuando tú buscas algunos versículos que no tienen relación directa con ese acto. Ahí es cuando nosotros podemos comenzar a hacer que la Biblia tuerza. Porque si yo, por ejemplo, encuentro un versículo que dice, como Jacob y Jacob eran dos, así, si yo encuentro un versículo en la Biblia que haga referencia a ese acto, yo estoy más o menos dentro del mismo, dentro de la misma aplicación, la misma explicación. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado y sí, yo, así como perdón, usted dice, pero yo tengo cuidado porque que no entre en el contexto. Sí, pero el problema es que todo el mundo, mire, por eso es que si yo voy a agarrar un versículo, hermanos, si yo voy a utilizar en mi sermón otro versículo, yo tengo que estar seguro de que ese versículo, o sea, tengo que estar seguro del mensaje de ese versículo. Yo no puedo decir, por ejemplo, como algunos hermanos dicen, mire, allá en Daniel capítulo 12, versículo 4, que la ciencia aumentará, tal y qué sé yo, y por eso es que hay tantos celulares, tal y qué sé yo, y entonces, y allá en Mateo, no sé qué cosa, dice que, ¿tú estás seguro que en Daniel capítulo 12, versículo 4 dice eso? Ese es el problema. Ese es el problema. Que en Daniel capítulo 12, versículo 4, no está hablando de celular por ningún lado. Pero yo, como escuché que el hermano Estéfano predicó y dijo eso, y como Pedro lo repitió, entonces yo creo que eso es verdad, pero eso no es así. Ese es el problema de utilizar muchos versículos, porque a veces nosotros estamos diciéndole, y por allá Jesús dijo a Zaqueo, no sé qué cosa, pero ya va un momento, Jesús no está hablando de eso. Entonces, el problema es que agarramos un pedacito, entonces armamos un mostrico, agarramos de acuerdo a lo que yo pienso, y yo puedo transformar y poner ahí todo lo que yo creo. Ese es el peligro. Por eso, entre más versículos usted utilice, tenga cuidado de que no esté haciéndole decir a la Biblia. Manipulando. Exactamente, manipulando la palabra de Dios. Así que, mi hermana, yo te recomendaría, si antes de ir al diccionario, si tú estás orando, Señor, me toca orar sobre, por ejemplo, el sábado, tú predicaste el miércoles sobre el sábado. Muy bien. Tú comienzas a orar, Señor, me toca predicar sobre el sábado. Dame un versículo, dame un versículo. Entonces tú bueno, voy a Génesis, voy por aquí, voy por allá, orando. Y el Señor te dice, quédate aquí en Éxodo, o quédate allá en Mateo 18, donde dice que Jesús es Señor del sábado. Entonces ahí, cuando tú te quedas con ese versículo, tú comienzas A invadir. Ajá, a estudiar, a hurgar, a profundizar. Cosas de cuando nosotros nos paremos, hermano, estemos seguros. Eso es lo que Dios quiere, ¿qué es lo que Jesús quiso decir allí? ¿Qué es lo que dijo Génesis? ¿Qué significa Génesis 2:27? ¿Qué significa eso? Eso es lo que la gente necesita, que usted le diga, miren, ¿por qué el sábado? Miren, aquí dice esto y tal cosa. Y toda la gente, oye, es tremendo eso. Porque en la Biblia tiene un poder tremendo, hermano. Y entre yo más traigo, entre más versículos traigo, supuestamente estoy trayendo más poder, pero si no explico esos versículos, estoy utilizando mal la Biblia. Por eso mi recomendación es no utilice muchos versículos. No. Usted puede dar el concepto sin decir, sin tener que utilizar tantos versículos. ¿Puedo hacerle otra pregunta? Ok, dale, aquí hay una preguntita, dice, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del sermón textual? Ajá, le respondo a William. El problema del sermón textual, lo acabo de mencionar, es que nosotros podemos abusar. Y entonces estamos diciendo cosas que la Biblia no dice. Ese es el problema. Pero se puede utilizar. Si yo estoy seguro y que estoy diciendo lo que el Señor quiere y que está de acuerdo con todo lo que dice la Biblia, yo lo puedo utilizar. Muy bien. El expositivo también. Por ejemplo, ahorita yo estoy preparando la clase de Daniel, capítulo 7,
Y yo necesito combinar Daniel 7 y Daniel 8. Yo necesito combinarlos. Entonces, allí yo no puedo hacer un sermón expositivo. O sea, si lo hago expositivo, por ejemplo, cuando dice que el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Si yo me quedo con ese solo, yo me puedo quedar con ese solo versículo y descifrarlo allí. Pero para hacerlo mejor, necesito ir a Daniel 8. Entonces, al ir a Daniel 8, ya convierto el sermón en un sermón temático. Si yo me quedo solamente en Daniel 7:25, me fajo ahí, que lo puedo hacer, o sea, no lo puedo, o sea, con la ayuda de Dios, pues, o sea, que cuando digo puedo hacer, me refiero a que debería poderlo hacer. Entonces, si yo me quedo solamente en Daniel 7:25, ya sería un sermón expositivo. Pero si yo necesito ir a Daniel 8 y necesito ir a Apocalipsis, entonces ya el sermón se transforma en un sermón temático. Temático. Pero, por eso le digo, cada cosa tiene su lugar. Pero no nos acostumbremos a utilizar mucho, porque entonces ahí tendríamos mucho material y no estamos seguros. No necesitamos tanto eso, pues. No necesitamos tanto. Mi recomendación para Arely sería, antes de ir al diccionario, quédate sola primero con un versículo, con tu versículo. Ora al Señor. Y después, el problema de ir a la concordancia y al diccionario es que nosotros vemos como muy grande. Entonces No decimos, expande, yo entiendo. exactamente. Decimos, oye, yo quiero presentar todo esto, Señor. Señor, pero ¿cómo usted va a presentar todo eso en media hora? Eso es imposible. Pastor, yo duré un mes orando para esa prédica. Ajá. Entonces, cuando yo la hacía, fueron muchas hojas que yo boté. Una me llamaba a la otra. O yo no sé si a usted le ha pasado. Y el otro versículo llama el otro. Y yo dije, bueno, ya esto se formó en un sermón temático porque uno llamaba al otro y el otro llamaba al otro. Y tuve que hacerlo así, aunque no quería. No, está bien. Eso también está bien hecho. Lo único, por eso digo, hay que tener cuidado, porque los brujos y cualquier persona puede hacer que la Biblia diga cosas que no está diciendo. Ok, mi gente. Yo oraba y el Señor, yo sentía que el Señor me ponía eso en mi corazón, un mes entero. Amén, amiga. Qué bueno, qué bueno. Ok, mi gente, Dios me lo bendiga. Vamos a pedirle, no sé si hay alguna pregunta. Ok, vamos a pedirle a Wilma, por favor, que nos despida en la oración. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, gracias, Señor, por estos momentos, Señor, en el cual tú has estado usando al pastor Salas para darnos instrucciones acerca de cómo preparar un sermón eficaz. Te pedimos, Señor, que todas estas lecciones sean de edificación para nuestra vida y podamos utilizarlo, Señor, para la gloria y la honra tuya. Te pido, Señor, que tú guardes y cuides a cada uno de los estudiantes donde quiera que estén, que tú les ayudes, Señor, y que sobre todo tu Espíritu Santo les ilumine y les dé el entendimiento de tu palabra. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos, Señor, que nos guardes en el resto del día y seas con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Por último, les digo, hermanos, por favor, lean lo que le mandé del sermón de Pedro, a ver qué piensan, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Díganme su punto de vista. A ver, y después vamos a agarrar, yo quiero pedirle que agarren el sermón de Pablo y algunos de ustedes hagan la división, la introducción, el cuerpo, a ver qué tipo de división utilizó, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando presentó su sermón. ¿En qué capítulo, en qué libro de Pablo? Ok, lo voy a poner en el grupo. ¿Está bien? Bueno, mi gente. Chao, pues. Feliz noche, feliz tarde. Feliz tarde, pues. Saludos.